Muchos esperan que llegue alguien. Alguien que los entienda. Que los motive. Que los levante justo cuando están por rendirse. Alguien que vea su esfuerzo y diga, te admiro. Sigue. No estás solo. Pero ese alguien no viene. Y mientras más tiempo pasas esperándolo, más se te enfría el impulso. Más te pesa el cuerpo. Más te convences, en silencio, de que quizá no puedas. Pero hay algo que nadie te dijo a tiempo. El momento en que dejas de esperar compañía. Es el momento en que de verdad comienzas a avanzar. No porque sea fácil, sino porque por fin lo haces por convicción. Yo, Stephen Covey, no siempre supe esto. También caí en la trampa de buscar validación afuera. También sentí que necesitaba un empujón, un abrazo, un tú puedes. Pero aprendí, a golpes, que lo que más me estaba frenando no era la falta de apoyo. Era la idea de que sin apoyo, no podía. Y eso era falso. La fuerza que necesitas no está en los demás. Está en tu decisión. Y esa decisión, por más dura que sea, solo puedes tomarla tú. Especialmente cuando estás solo. Sobre todo cuando estás solo. Porque ahí se ve todo. Ahí no hay máscaras. Ahí no tienes público, ni palmaditas, ni testigos. Solo estás tú, con tu cansancio, tu miedo, tus dudas. Y la pregunta que duele, ¿y ahora qué haces con todo esto? Lo que haces en ese momento te define. No lo que dices que harás mañana. No lo que planeas cuando te sientes bien. Lo que haces cuando nadie te ve. Cuando todo pesa. Cuando ya no tienes fuerzas para seguir como antes, pero tampoco soportas quedarte igual. Esa tensión. Ese momento exacto en el que todo dentro de ti grita detente. Y tú eliges avanzar. Aunque sea lento. Aunque sea con lágrimas. Aunque sí solo. Ese es el momento en que dejas de ser víctima y empiezas a ser líder. No de otros. De ti. Porque ya no estás esperando que la vida sea más fácil. Estás eligiendo ser más fuerte. Y no te engañes. Eso no se siente bonito. No hay música épica. No hay recompensa inmediata. Lo único que hay es silencio. Y en ese silencio, una decisión brutal. ¿Te haces cargo o sigues esperando? Muchos no lo soportan. Muchos vuelven a buscar compañía. A explicar su proceso. A justificar su lentitud. A pedir validación disfrazada de conversación. Pero hay un momento en que ya no puedes más. No de cansancio, sino de dependencia. Y si llegaste hasta ahí, si estás escuchando esto ahora, es porque algo en ti ya entendió. No necesitas que alguien venga. Necesitas convertirte en alguien que no espera. Y eso cambia todo. De pronto, ya no haces las cosas para que te aplaudan. Las haces porque sabes que debes. Ya no te levantas por inspiración. Te levantas por respeto. Respeto a ti mismo, a tu palabra, a tu visión. Eso es madurez. Eso es carácter. Eso es liderazgo personal. Y sí, empieza en el momento más solitario de tu vida. Ese momento en que miras alrededor. Y no hay nadie. Y por fin dejas de buscar. Y empiezas a construir. Y entonces ocurre algo inesperado. Lo que antes te dolía, ahora te fortalece. Lo que antes te frenaba, ahora te enfoca. Lo que antes te hacía sentir débil, ahora te recuerda que sigues de pie. Y no importa si nadie lo ve. No importa si nadie lo reconoce. Porque ya no lo haces para ser reconocido. Lo haces porque ese es el tipo de persona en la que decidiste convertirte. Y esa decisión, aunque nadie la celebre, vale más que 1000 palabras de aliento. Así que si hoy te sientes solo, si estás cansado, si estás en medio del abismo, no lo tomes como una maldición. Tómalo como el terreno donde por fin vas a forjarte. Donde te vas a reconstruir, no como alguien que necesita ayuda, sino como alguien que decidió levantarse. Aunque sea solo, especialmente si es solo. Durante mucho tiempo quise ser comprendido. No lo decía en voz alta, pero lo esperaba. Esperaba que alguien viera mi esfuerzo. Que alguien entendiera por qué me estaba exigiendo tanto. Que alguien validara mi proceso, aunque no lo compartiera. Y cuando no llegaba esa mirada, ese gesto, ese te entiendo, me frustraba. No lo admitía. Lo disfrazaba de no importa, de yo puedo solo. Pero sí importaba. Sí dolía. Porque todavía creía que para avanzar necesitaba ánimo. Pero hay una verdad que transforma. Mientras tu avance dependa del ánimo de otros, tu avance es frágil. Y no porque la gente sea mala.
sino porque nadie tiene la obligación de sostenerte. Nadie puede cargar con tus sueños cuando ni tú estás dispuesto a pelear por ellos sin testigos. Cada quien está librando su propia batalla. Cada quien tiene sus límites, sus silencios, sus días grises. Y si tú dependes de que alguien más te aliente cada vez que caes, te vas a quedar esperando mientras la vida te pasa por encima. Yo viví eso. Ponía mi motivación en manos de los demás sin darme cuenta. Compartía mis metas con entusiasmo, esperando energía a cambio. Mostraba mis caídas, esperando comprensión. Exponía mis heridas, esperando una palabra que me levantara. Y cuando no llegaba, me sentía traicionado. Pero no era traición. Era realidad. Era el mundo diciéndome con su silencio: no necesitas que te entiendan. Necesitas decidir. Ese fue el punto de quiebre. Cuando solté la expectativa de ser animado, de ser sostenido emocionalmente, algo dentro de mí se ordenó. De pronto, mis pasos eran míos. Mi compromiso no dependía de reacciones. Mi avance no estaba atado a la presencia o ausencia de nadie. Y eso se siente raro al principio. Porque uno cree que avanzar en soledad es señal de frialdad. Pero no es frialdad. Es fuerza. Es madurez emocional. Es dejar de condicionar tu esfuerzo al reconocimiento externo. Es levantarte porque elegiste levantarte. Aunque nadie te mire. Aunque nadie te espere. Aunque no haya una sola voz que te diga: estás yendo bien. Porque si tú sabes que estás yendo bien, ¿qué más necesitas? Eso fue lo que me cambió. Entender que el respeto que buscaba afuera tenía que construirse adentro. Con acciones firmes. Con constancia silenciosa. Con disciplina sin aplausos. Y empecé a vivir desde ahí. A hacer lo que debía sin necesidad de energía prestada. A cumplir con lo prometido aunque nadie lo supiera. A sostenerme sin testigos. Porque entendí que el único aplauso que de verdad sostiene es el que uno se da cuando sabe que lo dio todo. Y eso no se ve en redes. No se celebra con emojis. No se mide con métricas. Se siente en el pecho. Cuando te miras al espejo sin bajar la mirada. Cuando te hablas sin vergüenza. Cuando puedes decir con certeza: hoy hice lo que debía, aunque nadie lo notara. Ahí empieza la transformación. No cuando te motivan, sino cuando ya no necesitas motivación. No cuando te comprenden, sino cuando te sostienes igual, sin comprensión. No cuando te celebran, sino cuando ya no dependes de celebración alguna para mantenerte firme. Eso es lo que cambia tu forma de caminar. Te vuelves más liviano, más enfocado, más sólido. Porque dejas de mirar hacia los lados y empiezas a mirar hacia adentro. Y te das cuenta de algo brutalmente liberador. Lo que construyes en silencio, te pertenece de verdad. Nadie te lo dio. Nadie te lo puede quitar. Y eso, en un mundo donde todo se mide por apariencias. Es poder. Poder real. Poder que no grita, pero que sostiene. Poder que no brilla, pero que transforma. Así que si estás esperando que alguien te motive, que alguien te entienda, que alguien reconozca tu esfuerzo para poder seguir, haz una pausa. Y pregúntate: ¿estás listo para sostenerte tú? ¿Estás listo para caminar sin testigos? ¿Estás listo para validar tu camino desde adentro, aunque nadie más lo apruebe? Si la respuesta es sí, entonces ya no necesitas compañía. Solo necesitas decisión. Y si estás en duda, no pasa nada. Da el primer paso sin ánimo. Haz lo que debes, aunque no te sientas bien. Muévete sin combustible externo. Verás que la energía no aparece antes. Aparece después. Cuando ya comenzaste. Y ahí descubrirás algo que nadie te puede enseñar. Cuando tú decides levantarte sin que nadie te anime. Ese paso es más poderoso que 1000 frases de motivación. Porque no te lo regalaron. Te lo ganaste. Y eso es lo que empieza a cambiarlo todo. Hubo una etapa en mi vida en la que me quejaba mucho. No con gritos, ni con rabia, ni en voz alta. Lo hacía en silencio. En pensamientos repetidos. En conversaciones disfrazadas de reflexión. En frases como: es que no es justo, no tengo suerte, así no se puede. Me quejaba porque sentía que tenía razón. Y quizás sí. Quizás las circunstancias eran difíciles. Quizás había factores que estaban fuera de mi control. Quizás yo merecía algo mejor. Pero había algo más profundo que no quería ver. Cada vez que me quejaba, me hacía más pequeño. Cada queja era una forma elegante de decir: no puedo.
Porque eso es lo que hace la queja. Te convence de que el problema está afuera. De que tu dolor es culpa del sistema, de otros, de la vida. Y aunque a veces eso sea cierto, vivir desde ahí te quita todo el poder. Yo no lo veía así al principio. Pensaba que quejarme era una forma de desahogo. De soltar lo que me dolía. De expresar que estaba haciendo lo mejor que podía. Pero con el tiempo, me di cuenta de algo brutal. Cuanto más me quejaba, menos actuaba. Cuanto más hablaba de lo injusto, menos caminaba hacia lo justo. Cuanto más señalaba lo que faltaba, menos construía lo que quería. La queja se volvió una trampa. Una excusa sofisticada. Un lenguaje elegante de la rendición. Y lo peor no era lo que decía. Lo peor era lo que toleraba. Toleraba mi propia pasividad. Toleraba no hacer lo que sabía que debía hacer. Toleraba repetir errores, porque tenía excusas para justificarme. Hasta que un día me hice una sola pregunta. ¿Qué parte de mi dolor está siendo sostenida por mí mismo? No por el mundo. No por los demás. No por las circunstancias. Por mí. Por lo que no estoy enfrentando. Por lo que sigo postergando. Por lo que me repito cada día para no actuar. Y esa pregunta me rompió. Porque no había a quien culpar. Solo quedaba mirarme. Y elegir. Ese fue el giro. El día que dejé de explicar y empecé a ejecutar. El día que cambié mis frases por acciones. El día que decidí convertirme en alguien que corrige lo que duele, no que lo comenta. No fue fácil. Porque dejar de quejarse no es cerrar la boca. Es abrir los ojos. Es asumir. Es moverse. Y cuando lo haces, cuando dejas de justificar y empiezas a responderte con hechos. Empiezas a sentir algo que no se puede fingir. Autoestima real. No la que viene de palabras bonitas. No la que te dicen otros. La que se construye cuando actúas sin excusas. Cuando haces lo que dijiste que harías. Cuando tomas responsabilidad no solo de lo que vives, sino de cómo lo enfrentas. Y eso cambia tu energía. Dejas de hablar tanto. Empiezas a ejecutar más. Dejas de buscar culpables. Empiezas a buscar soluciones. Dejas de tolerarte a medias. Empiezas a exigirte con respeto. Y no, no es perfecto. Habrá días en los que te atrape la queja de nuevo. Pero ya no te dura tanto. Ya no te acomoda igual. Ya no tiene el mismo sabor. Porque has probado algo mejor. El respeto que viene de moverte. De hacer lo correcto, aunque duela. De avanzar, aunque sea incómodo. Y eso no te lo puede dar nadie. Solo tú, en silencio, sin testigos. Por eso hoy, cada vez que algo me duele, no me quejo. Me muevo. Si algo me falta, no lo lamento. Lo construyo. Si algo me indigna, no lo grito. Lo enfrento. Porque entendí que la queja me hacía víctima. Pero la acción me hace libre. Y si estás escuchando esto y todavía estás atrapado en explicaciones, en excusas, en la espera de condiciones ideales, te lo digo con respeto y con verdad. No necesitas seguir quejándote. Necesitas comenzar a moverte. Aunque sea poco. Aunque sea sin ganas. Aunque todavía duela. Muévete. Y verás cómo cada paso, por más pequeño que sea, te devuelve algo que la queja te quitaba. Dignidad. Dirección. Fuerza. Y cuando recuperas eso, empiezas a vivir distinto. Ya no hablas de lo que no puedes. Demuestras lo que sí estás dispuesto a hacer. Y eso cambia tu mundo. Porque el mundo no le da nada al que se queja. Pero le abre puertas al que actúa. Al que se sacude. Al que insiste. Especialmente si lo hace solo. Es fácil cumplir cuando alguien te observa. Cuando tienes plazos. Cuando hay reglas, castigos, consecuencias. Cuando sabes que si fallas, alguien va a notarlo. Ahí es sencillo alinearte. Porque la estructura externa te sostiene. Pero ¿qué pasa cuando estás solo? Cuando nadie te controla. Cuando nadie te exige. Cuando no hay horarios. Cuando no hay consecuencias inmediatas. Cuando nadie se entera si hiciste lo que prometiste. Ahí es donde se ve todo. Ahí es donde se define si estás avanzando. O solo aparentando. Yo lo viví. Mientras tuve jefes, profesores, mentores. Me portaba bien. Cumplía. Me organizaba. Parecía disciplinado. Pero en el fondo, solo respondía a la presión externa.
Bastaba que desapareciera esa vigilancia, para que también desapareciera mi fuerza. Postergaba. Fallaba. Me prometía cosas que no cumplía. Y como nadie me lo reclamaba, me excusaba. Pero había alguien que sí lo notaba. Yo. Siempre yo. Y cada vez que me fallaba en silencio, algo dentro de mí se debilitaba. No se notaba por fuera. No se veía en mi rostro. Pero mi respeto por mí mismo se erosionaba. Porque puedes engañar a todos, pero no puedes engañarte a ti. Y vivir contigo mismo sabiendo que no estás haciendo lo que debes. Es una condena silenciosa. Una que no se grita. Pero que pesa. Fue entonces cuando entendí algo que me cambió la vida. Debía convertirme en mi propio sistema. En mi propio líder. En mi propia estructura. Nadie iba a levantarme temprano. Nadie iba a exigirme resultados. Nadie iba a impedirme perder el tiempo. Todo eso tenía que venir de mí. Y cuando te haces cargo de eso, todo cambia. Dejas de actuar para los demás. Empiezas a actuar para no traicionarte. Tu palabra se vuelve sagrada. No porque la gritas, sino porque la cumples. Y eso tiene un poder que nadie ve, pero que tú sientes. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser coherente. De no dejarte caer en el autoengaño. De no aceptar tus propias excusas. De convertirte en alguien que, aunque esté solo, hace lo que dijo que haría. Y eso es disciplina real. No la que se impone. La que se elige. La que nace del respeto. La que se construye en la intimidad. Ahí, donde nadie te aplaude. Donde nadie te castiga. Donde solo estás tú. Y tu promesa. Y si fallas, porque vas a fallar. No te justificas. Te corriges. No te insultas. Te confrontas. No te rindes. Te reacomodas. Porque tu compromiso no es con el mundo. Es contigo. Y cuando eso se instala, algo dentro de ti se ordena. Dejas de vivir por motivación. Empiezas a vivir por identidad. Ya no haces las cosas porque te toca. Las haces porque eres ese tipo de persona. El que cumple. El que se levanta. El que no necesita testigos para avanzar. Y eso no te hace rígido. Te hace libre. Porque mientras otros necesitan presión, tú solo necesitas recordar quién eres. Y actuar desde ahí. Y si estás escuchando esto, quiero que lo pienses con honestidad. ¿Qué estás haciendo cuando nadie te observa? ¿Estás cumpliendo o estás cediendo? No para juzgarte, sino para despertarte. Porque no hay mayor dolor que vivir lejos de tu propia verdad. Y tampoco hay mayor poder que vivir alineado con ella. Por eso hoy me levanto incluso cuando no tengo ganas. Trabajo incluso cuando nadie me exige. Cumplo incluso cuando nadie lo ve. Porque entendí que si yo no me sostengo, nadie va a venir a hacerlo por mí. Y no lo hago desde la dureza. Lo hago desde la decisión. Desde esa paz profunda que llega cuando sabes que lo que haces está completamente alineado con la persona que elegiste ser. Y sí, es incómodo. Es exigente. Es solitario. Pero es real. Y cuando lo real se instala, el ruido de afuera ya no importa. Solo importa que cada noche puedas dormir tranquilo. Porque hiciste lo que debías. Aunque nadie lo haya notado. Durante años necesité aprobación. No lo sabía. No lo admitía. Pero la buscaba. Esperaba que alguien dijera: vas bien. Te admiro. Estás haciendo lo correcto. Y cuando lo escuchaba, me sentía fuerte. Pero cuando no, me venía abajo. Empezaba a dudar. A replantear decisiones que, en el fondo, ya sabía que eran correctas. A buscar nuevas rutas, no porque estuviera mal, sino porque no me estaban validando como yo esperaba. Y eso, me di cuenta después, es una forma invisible de debilidad. No porque buscar reconocimiento sea malo, sino porque necesitarlo para avanzar te vuelve frágil. La validación ajena es volátil. Depende del humor de los demás, de sus creencias, de sus miedos, de sus propios límites. Y si tú pones tu avance en manos de esa montaña rusa, vas a vivir apagando tu fuego interno para encajar, para no molestar, para no incomodar, para gustar. Yo viví así mucho tiempo, cuidando mis palabras,
disfrazando mi intensidad, editando mi verdad para no parecer demasiado. Y un día me harté. No de los demás. De mí. De mi dependencia. De mi miedo a decepcionar. De mi adicción a que me digan bien hecho. Y en esa incomodidad brutal, me hice una pregunta. ¿Necesito que alguien apruebe la vida que yo estoy construyendo? La respuesta fue no, y también fue un quiebre. Ese día dejé de pedir permiso para avanzar. Dejé de explicar cada decisión. Dejé de reducir mi intensidad para ser aceptado. Empecé a caminar desde mi convicción. No desde la reacción de los demás. Y fue difícil. Porque el mundo no celebra eso. El mundo celebra lo cómodo. Lo tibio. Lo digerible. Pero yo ya no estaba dispuesto a vivir así. No quería una vida que encajara. Quería una vida que tuviera sentido. Que me hiciera dormir en paz. Que me permitiera levantar la cabeza. Aunque todos dudaran de mí. Y desde ese momento, hice un cambio invisible pero radical. Me convertí en mi propio juez. Mi propio termómetro. Mi propio bien hecho. Empecé a mirarme cada noche y a preguntarme solo 3 cosas. ¿Fuiste coherente? ¿Diste lo mejor de ti? ¿Actuaste con propósito? Y si la respuesta era sí, entonces bastaba. No necesitaba likes. No necesitaba aplausos. No necesitaba ojos encima. Porque ya no vivía para ser visto. Vivía para ser verdadero. Y cuando haces eso, tu energía cambia. Te vuelves más claro. Más firme. Más respetado. Porque la gente intuye cuando alguien ya no necesita aprobación. Cuando alguien ya se sostuvo solo tantas veces. Que su sola presencia comunica dirección. Y esa presencia no se fabrica. Se construye. Con años de silencios. Con rutinas que nadie celebra. Con decisiones que incomodan a otros, pero honran tu alma. Y si tú estás en ese punto. Si estás caminando un camino que pocos entienden. Si estás siendo cuestionado por no ceder. Si te sientes solo porque nadie ve lo que estás construyendo. Déjame decirte algo. Vas bien. No porque yo lo diga. Sino porque tú lo sabes. Y si lo sabes, eso basta. No bajes tu estándar por miedo a incomodar. No apagues tu intensidad por miedo a ser rechazado. No cambies tu rumbo porque aún no recibiste el reconocimiento que esperabas. Tú no estás en esta vida para ser comprendido. Estás para cumplir una misión. Y muchas veces esa misión es solitaria. No porque estés equivocado. Sino porque estás por delante. Así que no expliques. No edites tu verdad. No mendigues aprobación. Sigue. Aunque no te entiendan. Aunque duden. Aunque se alejen. Sigue. Y cada paso que des desde tu convicción va a fortalecer algo que no tiene precio. El respeto por ti mismo. Y cuando te respetas, ya no necesitas que el mundo te aplauda. Porque tú ya te reconociste. Y eso es libertad. Vas a fallar. Te lo digo sin rodeos. Vas a fallar. Vas a romper tu rutina. Vas a traicionar tu palabra algún día. Vas a ceder ante la pereza, la emoción, la duda. No porque seas débil. Porque eres humano. Y pretender que no vas a caer solo te prepara para hundirte cuando ocurra. Yo también fallé. Muchas veces. Demasiadas. Me prometí madrugar, y no lo hice. Me prometí cumplir, y no cumplí. Me prometí hablar con claridad, y me callé. Y cada vez que fallaba, me castigaba con dureza. Me hablaba con desprecio. Me decía cosas que no le diría ni a un enemigo. Y disfrazaba ese trato como exigencia. Pero era autoviolencia. Pura culpa acumulada. Pura frustración convertida en látigo interno. Y lo peor no era el error. Era lo que hacía después del error. Me quedaba ahí. Atascado. Dudando de todo. Volviendo a cero. Sintiendo que nada servía. Hasta que entendí algo que me liberó. No importa cuántas veces caigas. Lo que importa es cuánto tardas en levantarte. Y ese levantarte no es euforia. No es gritar ahora sí. No es escribir nuevos planes grandiosos. Es una acción pequeña. Silenciosa. Rápida. Que dice, sí, fallé, pero no me rindo. Ese cambio de mentalidad me salvó. Porque dejó de importar el error. Y empezó a importar la respuesta. Y mi respuesta ya no era castigo. Era corrección. Ya no era culpa.
Era responsabilidad. Empecé a crear una regla interna. Cada vez que caiga, me levanto rápido. No me explico. No lo debato. Me muevo. Aunque sea un paso. Aunque sea pequeño. Aunque todavía duela. Porque descubrí que el drama después del error es una forma encubierta de rendirse. Una forma sofisticada de quedarte donde estás. Sin llamarlo fracaso. Pero ya no tenía tiempo para eso. Ya no podía darme el lujo de quedarme en el suelo por orgullo. Así que cada vez que fallaba, me hacía 3 preguntas. ¿Qué fue lo que no sostuve? ¿Qué me costó sostenerlo? ¿Qué acción concreta puedo hacer ahora mismo para volver? Y lo hacía. Sin importar si sentía ganas. Sin importar si me sentía fuerte. Porque entendí que la confianza no viene antes. Viene después de cumplir. Y mientras más rápido actúas después de caer, más fuerte te vuelves. Más difícil de romper. Más confiable para ti mismo. Porque te demuestras algo clave. Puedes fallar y seguir. Puedes caer y no perderte. Puedes romperte y aún así avanzar. Y eso, ese tipo de poder emocional, no se construye con perfección. Se construye con respuesta rápida. Por eso hoy ya no me castigo cuando fallo. Me levanto. Corrijo. Sigo. Sin ruido. Sin excusas. Sin repetir el drama del pasado. Y si tú estás ahora en un punto en el que sientes que traicionaste tu proceso, que te fallaste, que te alejaste de la persona que dijiste que serías, no te hundas. No te insultes. No te sabotees con culpa. Solo haz esto. Da un paso. 1. Ahora. No lo pienses demasiado. No necesitas resolver todo hoy. Solo necesitas moverte. Porque ese movimiento, ese mínimo acto de retorno, es el que rompe el patrón. Y una vez que lo rompes, vuelves a ti. Y volver a ti es el inicio de todo lo que quieres construir. Así que, si estás caído, levántate. No con discursos. Con decisión. Porque la diferencia entre un hombre que se queda en el suelo y uno que se transforma no es el error. Es la respuesta. Y tú puedes responder distinto. Desde hoy. Sin permiso. Sin miedo. Aunque sea solo. Especialmente si es solo. Hay días en los que todo fluye. Te levantas con claridad. El cuerpo responde. La mente se alinea. La motivación está ahí. Pero esos días son raros. Y confiar en ellos es hipotecar tu avance. Porque la mayoría de los días te vas a levantar sin ganas. Con ruido mental. Con resistencia. Con pesadez. Y si tu acción depende de cómo te sientes, entonces no estás decidiendo tú. Está decidiendo tu estado de ánimo. Yo viví años así. Esperando el momento ideal. El día perfecto. La energía justa. El ahora sí. Y cuando no llegaba, me decía cosas como: hoy no estoy listo. Necesito estar más enfocado. Si me esfuerzo, lo haré mal. Pero detrás de esas frases, había algo más profundo. Miedo al esfuerzo sostenido. Rechazo al vacío emocional. Evasión de la incomodidad. No quería actuar cuando me sentía mal. Porque pensaba que ese estado era señal de que no debía moverme. Hasta que entendí algo que me cambió desde la raíz. La acción no necesita permiso emocional. Solo necesita decisión. Y ese fue el quiebre. El día que hice una promesa silenciosa. Me voy a mover igual. Me sienta como me sienta. No por ser un robot. No por ignorar mis emociones. Sino porque mis compromisos están por encima de mis sensaciones. Y fue incómodo al principio. Hacer las cosas sin sentir nada. Cumplir con el cuerpo pesado. Actuar sin claridad ni entusiasmo. Pero con el tiempo, descubrí algo brutal. La acción genera energía. La acción crea claridad. La acción trae motivación. No antes. Después. La motivación no es el motor. Es el resultado. Y si esperas sentirte bien para moverte, vas a vivir atrapado en un ciclo donde nunca arrancas. Por eso cambié mi pregunta matutina. Ya no me pregunto si tengo ganas. Me pregunto si tengo palabra. Y si dije que lo haría, lo hago. Aunque me duela la cabeza. Aunque el cuerpo pida cama.
Aunque la mente grite excusas. Porque entendí que esa es la diferencia entre el que intenta y el que logra. El que actúa cuando es fácil y el que actúa siempre. Y si tú estás esperando a sentirte listo, a tener motivación, a que llegue la inspiración, déjame decirte algo con respeto. Puedes empezar sin todo eso. Debes empezar sin todo eso. Porque si aprendes a moverte sin ganas, sin emoción, sin impulso, descubres una fuerza que no conocías. Una fuerza que no depende del clima interno. Que no se disuelve con la pereza. Que no se rompe con el cansancio. Y eso, esa constancia silenciosa, es lo que te diferencia. No brilla. No se nota. Pero construye. Construye confianza. Construye respeto. Construye resultados. Así que no esperes. Muévete. Haz lo que dijiste que harías. No porque sientas ganas, sino porque sabes que es lo correcto. Y ese saber, esa certeza silenciosa, vale más que 1000 impulsos pasajeros. Porque la motivación viene y va. Pero la disciplina elegida, esa se queda. Y te sostiene. Cuando todo lo demás se cae. Vivimos buscando alivio. Rápido. Silencioso. Eficaz. Alivio para la ansiedad. Para el cansancio. Para la presión interna que sentimos pero no decimos. Y en ese intento por sentirnos mejor, nos alejamos de lo que realmente importa. La incomodidad. Sí, la incomodidad. Esa sensación que nadie quiere mirar. Ese nudo en el pecho. Ese aburrimiento profundo. Esa tensión que aparece cuando tienes que repetir algo que ya no emociona. Yo solía evitarla. Cuando algo me dolía, lo tapaba con distracciones. Cuando una conversación me exigía verdad, cambiaba el tema. Cuando una rutina me resultaba tediosa, la abandonaba. Y me justificaba. Estoy protegiendo mi paz. Debo fluir con lo que me inspira. Si me incomoda, no es para mí. Mentira. Era miedo. Miedo al silencio interno. Miedo a lo que iba a descubrir si me quedaba ahí. Hasta que un día me harté de ser frágil. De evitar cada rasguño. De salir corriendo cada vez que algo pesaba más de la cuenta. Y decidí quedarme. Quedarme en la incomodidad. Quedarme en la rutina. Quedarme en la exigencia. Quedarme en el dolor que no mata, pero revela. Y fue ahí exactamente, donde empecé a cambiar. No en la inspiración. No en los momentos lindos. No en los días de motivación. Fue en los momentos de incomodidad sostenida. Cuando me negué a escapar. Cuando no toqué el celular. Cuando no abrí otra pestaña. Cuando no busqué consuelo, ni validación, ni distracción. Solo me quedé. Respirando. Mirando el vacío. Sintiéndome incómodo, y no huyendo. Y descubrí algo brutal. La incomodidad es una maestra. No te castiga, te revela. No te hunde, te afila. Ahí es donde ves lo que te falta. Lo que siempre has evitado. Lo que no quieres que nadie vea. Lo que tú mismo no has querido ver. Y si te quedas el tiempo suficiente, empiezas a cambiar. No porque lo fuerces, sino porque lo integras. Empiezas a tolerar el peso. A sostener el silencio. A moverte sin distracción. A estar contigo, sin máscara. Y eso, en un mundo adicto a la anestesia, te vuelve peligroso. Te vuelve sólido. Te vuelve dueño de ti. Porque ya no necesitas que la vida te acomode. Tú te acomodas a lo que se necesita. Tú eliges quedarte en el esfuerzo. Tú entiendes que si duele, es porque está transformando. Y si tú estás sintiendo eso ahora, esa incomodidad interna que no sabes cómo calmar. No corras. No huyas. No la tapes. Quédate. Escucha. Observa. Respira. Y luego, actúa. Actúa desde la incomodidad. Desde la tensión. Desde ese punto exacto donde antes te paralizabas. Porque ahí es donde te construyes. Ahí es donde el carácter se forja. Ahí es donde se rompe el molde viejo. Para que emerja el nuevo. El tú que no necesita motivación. El tú que no busca gratificación inmediata. El tú que no se anestesia. Sino que se transforma. Ese tú, el que permanece. Es el que realmente puede sostener la vida que dices que quieres. Así que no lo evites. No lo niegues. No lo maquilles. Aguántalo.
Sostén. Respira. Camina. Aunque sea incómodo. Especialmente si es incómodo. Porque ahí es donde empieza todo. Durante mucho tiempo traté de explicar lo que hacía. Quería que me entendieran. Quería que comprendieran mis decisiones. Quería que me dijeran: sí, tiene sentido. Yo haría lo mismo. Y cuando no pasaba, me frustraba. Me sentía incomprendido. Malinterpretado. Solo. Pero un día entendí algo que me cambió la forma de vivir. No necesito ser entendido para estar en lo correcto. No todo el mundo va a ver tu visión. No todo el mundo va a comprender tu disciplina. No todo el mundo va a soportar tu nivel de exigencia. Y está bien. No es su trabajo. Es el tuyo. Porque tu vida no es una asamblea. No es una votación. No es una historia que necesita aprobación colectiva. Es una ruta individual. Una llamada interna. Una elección personal. Y si tú estás esperando que los demás comprendan por qué haces lo que haces, vas a vivir editando tu verdad para que encaje. Vas a suavizar tu intensidad para no incomodar. Vas a disminuir tu paso para que no te dejen solo. Pero ese precio es demasiado alto. Porque cuando vives para ser entendido, dejas de ser auténtico. Y eso, esa traición silenciosa a ti mismo, es lo que más te desgasta. Yo lo viví. Dejaba de entrenar porque me decían que era obsesivo. Dejaba de hablar con claridad porque parecía duro. Dejaba de exigirme porque me acusaban de perfeccionista. Y poco a poco, me convertía en alguien tibio. Aceptable. Pero vacío. Hasta que un día me harté. No del juicio, sino de mi necesidad de aprobación. Me cansé de explicar. De justificar. De convencer. Y decidí guardar silencio. No por orgullo. Por respeto. Respeto a mi camino. A mi visión. A mi proceso. Desde ese día, adopté una regla interna. Si mi alma lo aprueba, no necesito explicárselo a nadie. No necesito consenso. No necesito palmaditas. No necesito ser interpretado con precisión. Solo necesito caminar con coherencia. Dormir en paz. Actuar en fidelidad a lo que sé que es lo correcto. Y eso es suficiente. Cuando te liberas de la necesidad de ser entendido, algo se ordena dentro de ti. Tu energía se vuelve más firme. Tus decisiones más claras. Tu avance más ligero. Porque ya no estás mirando hacia los lados. Ya no estás esperando aprobación. Ya no estás debilitando tu verdad para no molestar. Estás en movimiento. Estás en propósito. Estás en paz. Y sí, a veces duele. A veces los que más amas no comprenden. A veces los que más te importan se alejan. A veces el silencio de los otros te hace dudar de ti. Pero ahí es donde te afilas. Ahí es donde se forja el carácter real. Ahí es donde descubres que tu brújula no está afuera. Está adentro. Y mientras esté calibrada, vas bien. Aunque nadie lo entienda. Aunque nadie lo celebre. Aunque nadie te acompañe. Vas bien. Porque un hombre que avanza desde su verdad, aunque esté solo, aunque sea malinterpretado, aunque no tenga audiencia, ya está ganando. Está ganando integridad. Está ganando claridad. Está ganando fuerza. Y eso es lo que importa. No cuántos te entienden, sino cuán fiel estás siendo a ti mismo. Así que si estás en ese punto, si tu proceso está siendo solitario, si tu entorno no te comprende, si tus decisiones están siendo cuestionadas, no pares. No expliques. No edites. Sigue. Aunque sea solo. Especialmente si es solo. Porque esa soledad no es castigo. Es señal de que estás en el camino correcto. El tuyo. Hay una verdad que nadie quiere escuchar. Una verdad que duele. Que incomoda. Pero que libera. Nadie va a venir. Nadie va a salvarte. Nadie va a aparecer con una solución mágica. Nadie va a levantarte con las palabras exactas. Nadie va a luchar por ti cuando tú no estés dispuesto a hacerlo. Y cuanto antes aceptes eso, más pronto recuperarás el control. Durante años, yo esperé. Esperé las condiciones ideales. Esperé el reconocimiento que nunca llegó. Esperé a que las cosas se alinearan. Esperé a sentirme listo. Esperé a que alguien me eligiera. Y un día me di cuenta. Estaba perdiendo tiempo.
Estaba entregando mi poder. Estaba postergando mi transformación. Esperando algo que jamás vendría. Y no fue un día bonito. Fue un día crudo. Oscuro. Solitario. Pero fue mi despertar. Me vi de frente. Vi mis excusas. Vi mis silencios. Vi mis miedos disfrazados de lógica. Y me hice una sola pregunta. ¿Qué estás esperando que ya deberías estar construyendo? Y no hubo más margen para el autoengaño. La respuesta fue clara. Todo lo que necesito ya está dentro de mí. No en mis circunstancias. No en los demás. No en el entorno. Está en mi decisión. En mi fuerza interna. En mi capacidad de sostenerme cuando no tengo nada más. Y ese día, decidí. Decidí moverme. Decidí actuar como si mi vida dependiera solo de mí. Porque así es. Empecé a dejar de mirar hacia afuera. A cortar lo que me drenaba. A soltar lo que no aportaba. A callar el ruido. A subir mis estándares. Y a caminar como quien ya entendió que no hay vuelta atrás. Y sí, dolió. Porque muchas veces, avanzar de verdad es dejar atrás partes de ti que amabas. Versiones de ti que te sostenían. Pero que ya no te representan. Tu viejo tú va a gritar. Va a pedir que regreses. Va a ofrecerte comodidad. Pero tú ya no estás para eso. Tú estás para avanzar. Tú estás para reconstruirte. Tú estás para sostenerte. No porque sea fácil, sino porque por fin lo elegiste. Y si hoy estás aquí, si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Algo dentro de ti ya está despierto. Algo dentro de ti ya sabe que es tu momento. No necesitas más cursos. No necesitas más frases. No necesitas que el mundo cambie. Necesitas moverte. Aunque tengas miedo. Aunque estés roto. Aunque no tengas fuerza. Porque hay algo que puedes hacer hoy. Un paso. Un corte. Una decisión. Y cuando lo hagas, cuando te elijas de verdad, vas a sentir algo distinto. No es euforia. No es felicidad inmediata. Es respeto. El que se gana cuando decides actuar. Sin permiso. Sin aplausos. Sin garantías. Y ese respeto te cambia. Te sostiene. Te transforma. Así que hoy, no esperes más. No busques más señales. No pidas más validación. Solo pregúntate con honestidad. ¿Estoy dispuesto a sostenerme aunque sea completamente solo? Y si la respuesta es sí, ya no te falta nada. Solo tienes que levantarte. Callar el ruido. Respirar hondo. Y avanzar. Porque el hombre que se hace cargo. El que ya no necesita compañía para moverse. El que ya no busca ser entendido. El que se levanta cada vez que cae. El que trabaja sin motivación. El que se queda en la incomodidad sin anestesia. El que se valida en silencio. El que no se queja. El que cumple aunque nadie lo mire. Ese hombre ya no está buscando fuerza. Él se ha convertido en la fuerza. Y si tú eliges ser ese hombre, no vas a necesitar que nadie te sostenga. Porque te tendrás a ti. Y eso no te lo podrá quitar nadie.